pues tener un impacto en como que cómo se ve la ciudad, cómo se vive la ciudad, ¿verdad? Entonces, em, déjame quitar esta. ¿Ustedes ven bien la pantalla? Sí, Perfecto. Perdón, es que aquí se me dificulta. Entonces, aquí el hierro fundido permite tener estos espacios bastante abiertos que además tienen, en vez de tener como la necesidad de cimientos, imagínense unos como pilares súper gruesos, imagínense como una iglesia o algo así, en donde tenés espacios bastante grandes como donde va a estar la cúpula o ese tipo de cosas, pues sabemos que eso se monta sobre estos pilares bastante grandes. En este caso son bastante delgadas porque eso se permite gracias em, a el hierro fundido, ¿verdad? Entonces puedes tener estos espacios grandes, bastante abiertos, y eso es algo que vemos tanto en esta foto de este mercado, así como también, por ejemplo, en esta imagen que es una belleza de Monet de una estación de tren, ¿verdad? Que igual esta estación, el Gare Saint-Lazare, es un lugar que también tiene todo esto bastante abierto. Me encantaría escucharles sobre esta imagen, cosas que les llaman la atención, ahora que he mencionado un par de cositas adicionales sobre el periodo, cosas que quisieran comentar o ver o mencionar sobre esta imagen que a mí me parece una belleza. a mí que lo que me parece loco acá es que parece ser como como que el interés por retratar como el paisaje, como la transitoriedad del paisaje, sobre todo el cielo, que normalmente lo que vemos son cielos con nubes, que es muy interesante representar las nubes, sin embargo aquí parece ser que ese interés se traduce hacia el humo Exacto. que sale de los trenes y entonces hay que representarlo con la mayor velocidad posible, que entonces usamos estos azules, perdón, estos azules como un poco polvosos son para representarlos y a pesar de eso se ven como un poco, no sé, a mí me parece que se ven como pastosos, como decir, como apenas como dispuestos sobre la estación, no es como que se estén difuminando entre las estaciones, sino que son así como pastosos, pero que toda la estación está cubierta de ellos, como Ujú. que lo cubre, y por eso como esa sensación todo ahumado, no sé, como que todo está cubierto de esta pequeña película, como de humo, de pequeña. De contaminación. Exacto, como que todo está cubierto de eso, pero incluso como que las personas, y lo mejor, no lo mejor, lo más interesante que me parece es que las personas se vuelven estos pequeños muñequitos apenas sugeridos bajo esta gran galería enorme de la estación, que todavía sigue siendo enorme, pero no sé, y me parece como muy interesante este como contraste de que anteriormente si lo que representaba, no sé, pienso en Monet y la Catedral de Rouen, o no sé, o de nuevo, impresión, sol naciente, que lo que estamos representando son elementos de la vida, no sé, del contexto natural, del medio natural. En cambio, aquí son cosas plenamente humanas, pero ese interés se traduce a lo plenamente humano. Es decir, parece ser como una conjunción de tanto el interés por esa transitoriedad de la luz sobre el contexto, pero también el interés general por la ciudad. Es decir, esto lo pudo haber hecho incluso en el campo, pero ¿por qué hacerlo justamente en París? Supongo que porque es donde está la mayor cantidad de trenes y lo más disponible, pero Porque es que yo creo que en la historia del arte lo que se ha es enfocado en los museos y todo, lo que más ha gustado siempre ha sido las cosas como esos paisajes, pero a ellos les interesaba profundamente la ciudad y hay un montón de obras de la ciudad y de la experiencia urbana, que es una experiencia nueva y que acompaña esta modernización que se está dando y que entonces eso, de cómo traducimos esta pasión por la luz, por este nuevo interés en la pintura como una experiencia plana, ya no importa lo de la profundidad, ya no importa de que tiene que ser todo perfecto, ya puedo yo poner esta como unas plastas de color sobre toda la escena, pero que o sea, son espectaculares, es espectacular ver toda esta forma de poder leer y es una lectura puramente visual, pero sin tener que ser algo
naturalista, ¿verdad? Buscando ser exactamente, minuciosamente pintada, pero es la experiencia de la ciudad, la gente que viene también en el tren. Oiga que aquí, o sea, no, oiga, yo aquí hasta que puedo ver o escuchar el chillido de este tren que va llegando, de este humo que surge de las llantas, ¿verdad? Pero también toda esta gente que transita en la estación de tren y ajá, que transita en esta estación de tren y que se está moviendo gracias a pues todas estas nuevas posibilidades que dan la experiencia de la ciudad, ¿verdad? Entonces, creo que ahí queda eso bastante palpable. Sí, José. Que me parece que eso es como interesante en la medida en que yo siempre pienso como el impresionismo como este primer inicio del interés por las otras artes que no sean visuales. En la medida en que esto parece ser como una intención de retratar todo el ambiente, no solo los efectos visuales. En Ujú, la medida en que si fuera solo lo visual, me hubiera dedicado a ser lo más naturalista posible, lo más no sé, lo más detallado posible, pero parece ser el ambiente, tanto la velocidad del ambiente, la rapidez con lo que todo se mueve, pero también parece ser, es decir, son trenes, obvio que esto va a sonar, la gente del momento hubiera reconocido que en este ambiente hubiera sonado un montón de cosas, eh, y parece ser como más esa intención ambiental. ujú, O no sé si ambiental me parece lo mejor, eh, que solo lo visual, en la medida en que nos desinteresamos un poco por el ejercicio visual, en la medida esta de no ser tan detallista y de todo esto, en favor de lo ambiental, porque si no hubieran sido tan rápidos, lo ambiental se les hubiera ido hacia un 2x3 porque en 3 horas no se recuerda cómo estaba el ambiente, pero si yo lo hago así rapidísimo, media hora, una hora, se logra. ujú. Y que además, o sea, es el sonido, es el olor, que uno ya se puede ir imaginando como todo ese olor a que todo ese carbón que vimos antes quemándose acá. Em, y bueno, todo tiene que ver también, aquí hay un ejemplo del artista Kai Bo, que a mí me encanta también, es otro que me parece fantástico. Él es una figura sumamente interesante porque proviene bueno, tiene mucho dinero y es una persona que apoya muchísimo y compra mucho arte de los impresionistas, es uno de los integrantes, digamos, del grupo, exhibe con ellos, aunque el estilo de él, como pueden ver, es mucho más arraigado a pues ese naturalismo, ¿verdad? Ese querer integrar mucho detalle y pintar minuciosamente, y sin embargo vemos elementos en la obra que pues nos remite mucho a las mismas búsquedas de los impresionistas, entonces se comprende que estuvo ahí entre ellos y compartía intereses con ellos, esos mismos intereses, y además, importante señalar que como decía anteriormente, él era un gran mecenas de estos artistas, entonces compraba mucha de su obra y él pues nunca tuvo familia y entonces hereda toda su colección al Estado. Entonces la base de la colección del Orsay, del Musée d'Orsay, que muchas de las obras, como por ejemplo esta obra está en el d'Orsay, muchas de las obras que vamos a ver pertenecen a esta colección de este gran museo estatal porque Caillebotte se los había donado cuando muere toda la colección. Entonces, bueno, pero aquí lo que quería era que generar esta conexión entre esta experiencia y esta otra experiencia, em, que de cierto modo Caillebotte por un lado, tal vez no quiebra tanto con el componente meramente estilístico y el quiebre con las reglas académicas y quizás esa integración sinestética que comentaba anteriormente José, como esa integración del sonido, pues la experiencia de la luz en sí, de la contaminación, de todas esas sensaciones que generan a partir de esa experiencia. En este caso es más psicológico, ¿verdad? Creo que Caibot tiene esta capacidad de generarnos una noción de cómo habrá sido vivir la ciudad, una ciudad que estaba cambiando constantemente, porque, bueno, todas estas construcciones hay que tener presente que París también
solía ser en su momento una ciudad llena de sitios de construcción. Entonces, de una ciudad cambiante, una ciudad en donde llega el tren directamente al centro de la ciudad. Entonces, ¿cómo la gente puede detenerse a observar ese movimiento? ¿Cómo puede haber parejas que salen a caminar? ¿Y qué es el tema con el perro? ¿Verdad? También, además, tiene este otro aspecto de lo fotográfico, ¿verdad? En donde vemos que él ha escogido hacer este corte en el encuadre, dejando por fuera la patita. ¿Por qué un artista antes de esta época iba a hacer ese tipo de corte tan aleatorio? em, Cuando, si yo quiero que esté el perro, entonces voy a pintar el perro, ahí va a estar el perro. Pero en este caso, pues ese como encuadre instantáneo de este momento que estoy capturando, ¿verdad? Y que yo siento que ese perro va caminando, ¿verdad? Y que un instante más adelante va a estar ahí ya después de la señora. Sí, Kiana. Solo quería comentar con lo del encuadre, es como que todo está dentro y al mismo tiempo nada está dentro. Ajá, sí, como que todo, de sí, es como nuevamente esta sensación, este ambiente. Es como decir unos segundos antes, ese perro no estaba ahí. Exacto, O unos segundos antes, estos que vienen caminando y hablando estaban hasta allá atrás. al O el fondo. carro que está al fondo ni siquiera había pasado. No sé, da como esa sensación. Ujú, totalmente. Este es uno de sus más famosos, supongo que muchos habrán visto esta obra, también una belleza. Aquí, a ver, em, muchas cosas se podrían comentar sobre esta pieza que nuevamente es fantástica. Más bien se los dejo a ustedes. Cosas que quisieran señalar. O sea, ahora que ya somos medio expertos, porque han tenido dos clases con bastante repaso sobre el impresionismo, características. ¿Cómo podríamos identificar a dónde estarían algunas de esas características de aquello que buscaban los impresionistas? Sí, María José. Hola, sí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, bueno, principalmente a mí esta obra me llamó la atención cuando estaba haciendo la clase porque estaba como muy concentrada en ver obras como las de Monet que fueran como difusas, que la pincelada fuera suave, así. Y esta, entonces le presté como atención en cuáles otros aspectos podrían determinarme a mí que es impresionista, ¿verdad? Entonces, lo primero que veo es como el tema de la luz y cómo, por ejemplo, en la calle se ve, como la hendidura de por dónde está pasando el agua de lluvia que acaba de pasar, ¿verdad? Esa parte de ahí. Y cómo se nota bien cómo es la calle realmente, no solamente está como difusa. Y obviamente en el resto de la obra el tema de que se está viendo la vida urbana, la gente que pasa. eh, Ahora que está hablando usted con el tema de los edificios, ya uno ya con un ojo histórico se pone a pensar como qué realmente está pasando en los edificios, cuál es la vida que llevan esas personas. Y obviamente el tema del encuadre y como al lado derecho está este señor que está y no está, de nuevo como si nosotros estuviéramos caminando por la acera también y fuéramos a chocar con las personas del frente. Ujú, totalmente, súper bien, todos esos aspectos que señalaste, o sea, de la luz, el efecto de la luz, ahora que acaba de salir, ¿verdad? Entonces, o sea, o sea, acaba de escampar y la gente empezó a salir, ¿verdad? Y entonces seguro está garuando, pero ya como que pasó la lluvia fuerte, entonces ya la gente empieza a transitar, ese transitar de la gente, sí, uno siente como estas dos paraguas van a chocar. ¿Verdad? Y cuántas veces, especialmente nosotros en Costa Rica, hemos vivido esa experiencia, tener que transitar en la ciudad con... Entonces, es como esa experiencia que se vive y también esta experiencia mucho más de ese convivir de estas personas que viven en estos edificios y que percibimos diferentes clases sociales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo distinguimos esas diferentes clases sociales? Pues los sombreros, ¿verdad?
Entonces tenemos estas clases más altas, pero tal vez estos señores de acá, los sombreros de ellos parecen no ser como de esos tan grandes necesariamente de copa alta, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hay un combinar de acá atrás, por ejemplo, vemos un como vendedores, ¿verdad? Personas que son parte de esa vida comercial que se lleva a cabo en este primer piso de estos nuevos edificios, ¿verdad? Entonces, toda esa experiencia urbana que se vive actualmente. Sí, José. A mí lo que me llama la atención es esta como perspectiva personal. No sé, es que no hay como una perspectiva como de que yo sea ni Dios ni nada parecido viviendo, sino que yo estoy caminando y veo a la gente, pero eso ya es como de él. Y la otra es que me llama mucho la atención como que la gente está como aislada entre sí, es decir, están todos caminando por la calle, sí, algunos van en pareja y así, y así, y así, pero como que no hay mayor interacción entre ellos, todos están como un poco aislados en lo suyo, van a lo suyo, no hay como ni celebración, porque es otra, el espacio público acá ya no es como de celebratorio, ni de reunión particular, ni nada así, sino que es un espacio transitorio, no es Ujú, como vamos de lugar privado a lugar privado y por eso vamos caminando a lo suyo, vaya lo que vaya, rápido. Y no sé, y eso siento que es parte como del ambiente urbano, de esa velocidad y de todo. Bueno, y si hubieran más carruajes, apenas estoy en un carruaje, pero normalmente los carruajes sirven del vehículo de la velocidad, de la gente así adelantándose, bla, bla, bla. Pero sí, eso. ujú. Sí, entonces creo que ese señalar que hemos vivido nosotros hoy en día en la ciudad y como eso iba a ser algo de cierto modo, bueno, no nuevo, pero sí nuevo desde la perspectiva de donde, por ejemplo, entre los que van caminando son, por ejemplo, esta pareja que de cierto modo uno percibe que salieron también como a pasear y como a ver estos escaparates, a ver o llegar a algún lugar a tomar café o algo así, pero parte de esta nueva vida burguesa que viven ellos, pero a la par de estas escenas de como de ese movimiento de una ciudad y tenemos algunos carruajes acá y ese tránsito rápido, pero también con todo eso dicho y toda esta gente viviendo en un mismo plano, como cada vez más hay más alienación, cada quien anda en lo suyo. Y, o sea, mejor que eso no podría haber ninguno que este, ¿verdad? Pero como este lo vemos también reflejado en las caras de estas parejas, de esta pareja, perdón, que igual no están agarrados del brazo, pero no están juntos. Este otro también anda solo, ¿verdad? Este que es como una figura rara que parece que casi que brincó del carruaje, pero no es así. Entonces, ¿pero qué es esta cosa tan rara? Pero él también anda muy solito. Estos son los únicos dos que pueda que medio estén teniendo cierta relación, pero en general cada quien anda en lo suyo, ¿verdad? Tanitra. Profe, algo que a mí también me parece como muy interesante del impresionismo es que, bueno, como obviamente es el movimiento que se ve súper alterado o afectado por la implementación de la fotografía, existen artistas que representan su postura respecto a eso, porque como algunos deciden decir, ok, hay foto, ya no hay que copiar la realidad y podemos ser más libres y hacer pinceladas súper sueltas y ser más como expresivos y estilizar un poco más. Hay otros que, como este, por ejemplo, que deciden decir, ok, está la foto, pero yo puedo hacer algo parecido, yo puedo representar movimiento en una pintura, entonces es como un nuevo reto, ya no tiene que ser como una escena súper, hecha en un estudio, sino que más bien yo puedo lograr algo parecido con pintura, que es como mostrar esto de los movimientos y las realidades y así, sin tener que ser una foto. Entonces, eso me parece como muy interesante del movimiento en sí. También, sí, claro. Como que de qué manera puedo hacer un registro relativamente similar en su búsqueda de tratar de documentar algo fielmente del momento, pero en este caso usando, bueno, todos ellos usando la pintura, pero que no, no necesariamente tiene que ser un quiebre tan fuerte en términos pues, de cómo se maneja el material. Aquí algunos acercamientos. Entonces, bueno, claramente hemos visto artistas que ya venían trabajando este tema de la cotidianidad, de la vida en ciudad. Aquí una de los setentas de Manet, me estoy dando cuenta de la hora, ¿verdad? Y que no hemos avanzado lo suficiente, pero problemas técnicos. Em,
Esta es otra obra que me parece, pues, chivísima analizar. A mí, la verdad es que no me encanta Renoir. No me gustan sus pinturas y su estilo necesariamente. Las mujeres siempre tienen cachetes muy rosaditos y eso me cae mal. Eh, pero más allá de eso, en sí es una obra que es fascinante analizar y que honestamente he percibido esta sensación, como vivir esta experiencia cuando uno está en un bar, por ejemplo, y teniendo como estando inmerso en este mundo, en este ambiente, en este entorno bastante social, bastante también, pues de una vida moderna y ya post revolución industrial. Entonces, cosas que son importantes señalar sobre el contexto en sí. Aquí estamos en un lugar que se llama Moulin de la Galette. Em, entonces es un baile, entonces imagínese como el bailongo, como ir a la discoteca, como ir al bar de la fiesta, pero es una zona de París de lo que se va convirtiendo en los suburbios de una ciudad en expansión, pero que habían sido anteriormente como las orillas de la ciudad que tenían molinos. Entonces, convierten esta región en un lugar de las clases trabajadoras. Entonces, acuérdense que yo les dije que personas que trabajaban en fábricas, por ejemplo, no iban a necesariamente vivir en esos edificios que acabamos de estar viendo. Esto es un poco alejado del centro, pero sigue siendo parte de, pues, de esta nueva planificación urbana. Entonces, las clases más bajas viven en las regiones como de Montmartre, que es cerca de los Moulin, todos estos Moulin de la Galette o Moulin Rouge, que tal vez han visto la película, eran estos lugares que entonces, en vez de botar todos los molinos que habían sido molinos originales para pues cuestiones agrícolas, en este caso se convierten en como parte de lo que llama la atención y que habían estos lugares como de bailar. Estos lugares de baile tienen mucho que ver con estas nuevas necesidades de una vida diferente gracias a la vida urbana en ciudad, industrializada, en donde también tenemos fines de semana. O sea, antes no habían fines de semana. Básicamente, uno trabajaba siempre y después llegaba el día para ir a la misa, ¿verdad? Entonces, el día del descanso, cuando la vida era en espacios más rurales y comunitarios, digamos, donde pues no existía esta noción de que uno iba a la fábrica y que entraba y que trabajaba, bueno, en esos momentos seguro 12 horas al día, encerrado todo el día haciendo algo mecánico, ¿verdad? Entonces, ahora sí tenés eso y entonces tenés gente que van a tener un fin de semana y en ese fin de semana la quieren pasar bien, ¿verdad? Y aquí en este espacio estamos viendo pues mucho de esos cambios sociales que permite esta modernización, entre ellos la interacción de diferentes clases sociales. ¿Cómo sabemos que hay diferentes clases sociales que están aquí juntos en este espacio? La vestimenta, los Ajá. sombreros. Los sombreros, la vestimenta, exacto. Entonces tenemos hombres, y en particular entre los hombres, porque las mujeres de clase alta no iban a salir a un lugar como estos, jamás, ¿verdad? Las mujeres de clase alta no iban a ser vistas en público en un lugar así. Entonces aquí estamos viendo hombres de diferentes clases sociales, ojo, el sombrero, ¿verdad? Este de copa alta, este también, y estos otros que son más de una clase trabajadora, ¿verdad? Una clase más baja y este otro tipo que lo vemos también reflejado. Entonces, diferente vestimenta que, no, que es como diferentes estilos, pero que tiene que ver también con la clase social. Las mujeres también es algo interesante tomar en cuenta, que ahora pueden tener acceso por lo menos a un vestido para salir. Y entonces era como que común que las mujeres tendrían como uno, tal vez dos vestidos, y que esos vestidos eran ahora accesibles, como que tener algo de moda era algo accesible en estos momentos. O sea, siempre iba a ser caro, no iba a tener más de uno o dos vestidos, pero era algo que podía acceder, que antes no era factible. O sea, alguien de la clase baja iba a tener ropa que le cubriera el cuerpo.
¿verdad? Más que nada, y después tal vez algo que era más un poquito más limpio para ir a la iglesia. Pero ahora es que puedo tener moda. Tengo acceso a la moda, ¿verdad? Entonces vemos estas chicas que todas tienen como vestidos un poco diferentes, que pueden ir definiendo su propia identidad a partir de la moda, y que, eso sí, estamos hablando de mujeres ya de clases más bajas, ¿verdad? Sí, o sí. A mí lo que me perturba de esta pintura es de dónde cuelgan esos candelabros. Nada. De los Ajá. árboles, no creo. ¿De dónde cuelgan? Salen así del cielo. Y pum, no sé, me parece tan raro. ¿De dónde cuelgan? Sí, no sé. Nunca me había molestado antes y ahora ya me lo enseñaste y ahora nunca más voy a no poder verlas. Sí, pero creo que tiene mucho que ver con no se preocupa necesariamente con del ser fiel a la realidad per se. Puede ser que son dos escenas mezcladas como en una, casi. Y bueno, otro aspecto que aquí claramente vemos el interés en la luz, ¿verdad? Y entonces esto siempre es un detalle que a mí me gusta señalar. Em, por ejemplo, no es que, si yo veo esto, me parece por un lado como una chaqueta que se le cayó, se le manchó de cloro, ¿verdad? Que tiene como esos puntos, pero entendemos viendo la obra completa que no, es que es la luz a través de estos árboles que le queda registrada ese como efecto de la luz sobre él y lo vemos en todo el espacio, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente el interés en la luz, ¿verdad? Y la luz es visión, la luz es vista, o sea, vemos y vemos colores por la luz. Entonces está, por un lado, ese aspecto de la luz, pero después está también otra cosa de esta obra que también siempre me parece como súper súper impresionista, que es este tema o el énfasis en la vista, en el ver, en el ser visto. Y en este caso, pues esta pareja que nos vuelve a ver, ¿verdad? Nos vuelve a ver y a mí me remite mucho a la experiencia de como, de yo soy, de ahí están todos mis compas en el bar y entonces voy llegando yo al lugar y como que empiezo como a escanear toda la escena, como que buscando los compas, buscando los amigos, pero en ese momento, al rato, te quedaste mirando a alguien X y se te quedó como pegada la mirada un instante, ¿verdad? Y entonces son como esas experiencias raras que se viven, o tal vez no raras, solo son esas experiencias de cómo ha cambiado el ver y el ser visto en pues este contexto del París de la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? Em, no sé si alguien quisiera comentar algo más sobre esta imagen, que me parece muy valiosa. Hay un montón de como apartados que valen señalar. Por ejemplo, aquí, como se diría por lo menos antes, esta chica apoyada sobre el árbol, este otro hombre que le está como susurrando algo al oído y como que segundo, como decimos, echándole el ruco. Y aquí el chiquillo, este niño que los está viendo, que está viendo eso. Entonces, todo un montón de escenas pero que juntos, como hemos venido diciendo, se juntan todas estas cosas para generar una sensación del ambiente. No es sobre el momento. Aquí no nos interesa la conversación que están teniendo estos tres en la mesa. No nos interesa necesariamente la relación de estos dos que están bailando. No, no se trata de eso. Se trata de la sensación del estar adentro de este pues bailongo, ¿verdad? Em, Voy a pasar rápido por Degas. Creo que, bueno, Degas sabemos que él es esta figura fundamental, en términos de, nuevamente, capturar aspectos de la vida cotidiana, y tal vez también desde una perspectiva un poco igual. Lo académico buscaba embellecer, o sea, hacer que las cosas fueran bellas, idealizar de cierto modo, y también pues Degas es el maestro en, como decía yo,
eh, ofrecernos estos encuadres rarísimos, ¿verdad? O sea, ¿y cuál es el ángulo? ¿Desde dónde estamos viendo esta obra? Si yo estoy en el ensayo de ballet, en el escenario, ¿por qué los estoy viendo desde acá? ¿Por qué no los estoy viendo desde frente? ¿Por qué no los estoy viendo desde un ángulo que me permita entender mejor qué es lo que está pasando? Pero no. Es que no se trata de eso. Es más, ¿cuál es esa sensación totalizante de el estar en este lugar? Entonces el alarido de esta mujer acá, pero que uno siente que no es que está cantando lo más bello, ¿verdad? Tal vez. Y estas mujeres que cuando las vemos muy de cerca ya no se ven tal vez tan bonitas como las vemos cuando estamos sentadas en el público, ¿verdad? Porque las estamos viendo como tal vez un poco más regordetas o más no sé qué. Y además tenemos los hombres ricos que están acá y como sabemos que son ricos, pues por la vestimenta, que sabemos que todo lo del ballet era como una otra forma de cierto tipo de prostitución. Y eso es importante, porque el ballet es parte de estas nuevas necesidades. Se fomenta el ballet, se fomenta la ópera nuevamente, porque ahora tenemos gente que vive en la ciudad, gente que sale, gente que va a la ópera de París, por ejemplo, para ver y ser vistos, y entonces van al teatro, es algo que se puede hacer. Es uno de los lugares donde algunas mujeres, o sea, uno podría ir con la mujer, la, la, la la que mantenés o podés también ir a la ópera con tu esposa. Entonces eso como uno de esos espacios para diferentes clases sociales. Pero bueno, el ballet durante el día se convierte en esto. En el momento del ensayo tenés estos hombres aquí que están mirando así con esos ojos más, un poco más, pues con un interés ya mucho más sexualizado, ¿verdad? Y otros aspectos tal vez oscuros, pues la borrachera, ¿verdad? Y además sabemos que se tomaba mucho absintha, entonces eso es algo que tiene efectos muy profundos psicológicos, más allá de, o sea, además de alucinar, también, pues, entre otras cosas, van a abordar Van Gogh en la lección asincrónica, pero, por ejemplo, se dice que parte de la enfermedad mental de Van Gogh era por el alto insumo de esta bebida alcohólica, que se hizo muy de moda, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos esta gente como de una clase más baja, pero ve, eso es como y ya como el final de la noche, o tal vez es al día siguiente con una resaca terrible, ¿verdad? Y que se nota esa alienación también en cada quien en su vida, metido en su mundo, metido en su momento, y es bastante, pues es triste, ¿verdad? Esta es una escena que es como triste, es parte de esa triste realidad que se vive, o sea, que puedes tener, perdón. Esta alegría, ¿verdad? Esto que se ve muy bonito, pero que también eso equivale a esto, ¿verdad? Em, Esta es otra que es espectacular para eso del encuadre y que nada más la traigo para señalar dos cositas que se podían ver en la anterior, pero dentro de este cambio de encuadre, que es parte de lo que nos da la sensación de que acabamos de entrar nosotros en esta escena. Es que nuevamente, en lo normal, yo diría que un ensayo lo voy a ver desde el punto de vista del maestro, ¿verdad? Entonces acá viendo las chicas que están ensayando, no, yo aquí estoy como tras bambalinas, habían las chicas que iban, las bailarinas que iban acompañadas de sus mamás para precisamente asegurar que estuvieran protegidas de esos hombres especiales que iban detrás de ellas, y que en este caso le está arreglando el tutú a la chica que está nuevamente cortada completamente, que es súper raro, ¿verdad? Y por otro lado, este otro elemento integrado que bloquea nuestra vista y que una casi tercera parte de este cuadro se dedica a esta escalera. ¿Por qué no se corrió un poquito para la derecha? Se hubiera corrido un poquito para la derecha y nos pinta la chica y nos pinta y vemos más de las mujeres que están bailando y no tanto de esta escalera. Entonces, qué raro. Pero bueno, todo es a propósito, ¿verdad? Em, y que aquí nuevamente podemos ver esos elementos integrados, por ejemplo, este elemento del violín y las cabezas cortadas de las bailarinas. Em,
para traerle también un poco ejemplo de cómo podemos ver el juego con la perspectiva y que claramente hay una integración, o sea, este plan, aplanar, viene de la mano con una inspiración en la forma de ver de estos grabados japoneses, ¿verdad? Entonces, ojo las mesas, ¿verdad? Que nos da la sensación que, la verdad es que las cosas deberían de caerse. Em, Volviendo a Caillebotte, también quería señalar algunas otras como de datos interesantes y tal vez los menciono para decirles que hay como todo un mundo de temas que ustedes pueden investigar ahora que estamos llegando ya hacia como la segunda mitad de la clase y que vamos a estar abordando, pues tienen esta asignación que les voy a hacer ahora, pero que también tienen su trabajo final, que es un proyecto de investigación. Entonces, Caillebotte, hay algo interesante de él que es un interés, y en él y en Degas también, un nuevo interés en el cuerpo desnudo, pero el cuerpo desnudo de la persona común, ¿verdad? Dentro de este interés en la cotidianidad. Y que en el caso de Caillebotte se le ha dedicado, pues, eh, tiempo a investigar el hecho de un homoeroticismo que tal vez no había existido antes en la historia del arte tal cual, ¿verdad? Podemos considerar siempre un interés en el cuerpo del hombre desnudo a través de la historia del arte, claramente, pero en este caso, perdón, no sé si me devuelvo. Aquí hay un interés que viene desde una vista que desde un lente se podría decir que empezamos a entender que se empieza a abrir lo que es la identidad homosexual, ¿verdad? Y que hay todo un tema que se podría investigar en esta parte, pues por ende, y que podemos ver una diferencia, perdón, entre esto que es un courbé, esto realista, esto que podríamos considerar que tiene un componente tal vez homoerótico, pero también tiene como esa, no sé, como suciedad y como un poco más virulencia, comparado con esto. Hombre en el baño. Entonces, volvemos a lo mismo, este interés en la cotidianidad, ¿verdad? ¿Por qué nos interesa de repente ver un hombre en el baño o con eso dicho, una mujer en el baño, ¿verdad? Aquí hay estas escenas y esta sería, por ejemplo, una de las chicas que vive en esa planta superior que probablemente va a ir abajo a trabajar en una tienda abajo, ¿verdad? Entonces así es como se tiene que bañar ella. Esto no necesariamente es una visión sexualizada per se, pero sí tiene bastante sensualidad en lo íntimo que es. Entonces, un poco como lo que hablaba José antes de lo íntimo de Berthe Morisot, lo percibimos acá también. O acá también, y que Caillebotte, algo que es interesante de él es considerar que estamos ante, en la era o la época de la pintura moderna, ante una figura que empieza a explorar em, pues en pintura, porque se había empezado a hacer bastante en la foto, pero aquí en pintura está explorando la figura, el cuerpo del hombre desnudo común y corriente. Aquí lo estamos viendo trabajando, ¿verdad? Con sus músculos como que ya puestos en práctica, ahí lo estamos viendo, o en este caso, en un espacio íntimo y muy, pues del día a día. No hay nada interesante acá. Y que ahí es importante, claro, siempre han habido en la historia del arte imágenes de bañistas, pero es con esta cuestión mucho más como mitológica, ¿verdad? Mientras que esto es de literal el día a día. Este sería un señor que vive probablemente en una planta, como una tercera o cuarta planta. Esta es una chica, vemos el tamaño de la tina de ella que vive en la planta esta superior, ¿verdad? Que vimos en los edificios anteriores. Bueno, estos espacios íntimos, pero también señalando el interés por parte de las artistas, de los y las artistas en lo japonés, no solo desde cuestiones del punto de vista, no solo en cuestiones de aplanar, pero también en cuestiones de las
los patrones, ¿verdad? O sea, aplanar completamente e integrar unos patrones que aplanan aún más la cosa. Entonces, aquí me parece esto un juego muy interesante de que es el mismo patrón que tiene el asiento con el papel tapiz y que eso es muy factible que fuera, pero que cuando lo vemos tan aplanado porque no tiene nada de sombra, nos remite mucho a este tipo de utilización de patrón, ¿verdad? Como lo vemos en la obra de Utamaro. Entonces, también esos son componentes que son importantes señalar. Em, voy ahora como apurada porque sí tengo que llegar al final. Un par de cositas que quería señalar sobre las mujeres artistas. Mary Cassatt, o en este caso estamos hablando de Edgar Degas, pero que está pintando a Mary Cassatt y su hermana. Un poco eso es la importancia de considerar ahora por primera vez, se podría decir, en la historia del arte, o que ha costado, se pueden buscar destellos de esto, pero ese espacio de la mujer, pintada por la mujer, que obviamente estos son espacios a los cuales digamos que los hombres no iban a estar, no iban a necesariamente tener acceso. El hombre sale, el hombre, la esfera del hombre es la esfera pública, ¿verdad? En este caso tenemos, no es la calle para las mujeres tienen que, o sea, las mujeres están en casa, la mujer tiene que lidiar con las perezas y las chichas de los niños en casa, ¿verdad? Y que en este caso yo veo esta imagen y me acuerdo que la primera vez que yo sentí como cierta, no diría que afinidad, pero como que sentí que entendía era que relacionando mi experiencia, una de las primeras veces que me tocó tener que cuidar una sobrinita y que la chiquita estaba tan aburrida y que entonces era así como, ay, ¿qué vamos a hacer? Y yo no sé, no sé si tenía que trabajar o qué era, pero me acuerdo como que esa aburrición de la huila y que me tocaba estar a cargo de ella y cuidarla y asegurar que nada le pasara, y cómo eso no iba a ser una realidad del hombre. En este caso, en este tiempo, en esta época, los hombres no estaban a cargo de estar cuidando durante el día la chiquita y mucho menos preocupándose por si la chiquita está aburrida, ¿verdad? Y cómo esa esfera de la mujer se convierte en esta búsqueda de la cotidianidad, pues un tema que por casi que por primera vez se empieza a pintar. En este caso es Degas, pero lo podemos leer de cierto modo dentro de ese mismo lente, pensando en que las mujeres no tenían tantos espacios en la esfera pública, las mujeres bien, las mujeres que querían cuidar su reputación, pues no salían a la calle. Si salían a la calle tenían que estar acompañadas de sus esposos, ¿verdad? Y que pues entre los pocos espacios que eran relativamente aceptables es el museo, ¿verdad? Entonces aquí es una imagen de Mary Cassatt visitando el museo con su hermana, ¿verdad? Porque solita tampoco, entonces tiene que ir acompañada. Em, y bueno, de aquí quisiera nada más dedicarles, y perdón, hemos tenido muchos atropellos hoy, pero sí un minutito nada más para empezar a abordar lo que es el neoimpresionismo, en el sentido de que llega la década de los ochentas, de los 1880. Acuérdense que en 1874 es la primera exposición de la pintura impresionista y para los años ochentas tenemos un nuevo movimiento conocido como el neoimpresionismo, perdón, debido a un crítico de arte, Félix Fénéon, que básicamente acuña el término y dice que él lo que nota es unas nuevas tendencias o acercamientos distintos al arte, ¿verdad? En donde va a ser un acercamiento mucho más pensado o considerado que los impresionistas que trabajaban de una forma más, digamos, intuitiva, y muy espontáneo en el momento. Entonces, Félix Fénéon denomina esto conocido como el neoimpresionismo, en términos específicamente de la obra de Seurat, que él ve y que esta es una obra pintada por ese artista, su gran obra maestra, podríamos decir, que, que es una obra muchísimo más estructurada, muchísimo más trabajada. Hay un montón de bocetos hechos de antemano. Él trabajó esta composición por mucho tiempo,
Sin embargo, exhibe la obra en la última exposición de los impresionistas. Entonces, estaba alineado con el impresionismo en esta imagen. Si tuviéramos más tiempo, los pondría a ustedes a analizar, pero bueno, entre otras cosas, podemos ver ese cambio en términos de la vida social, ese intercambio entre clases sociales, copa alta, gorrito, ¿verdad? Diferentes personas que están pues en estos momentos de ocio, en estos nuevos espacios, porque dentro de los esfuerzos de la planificación urbana, se están generando o creando estos nuevos parques para que la gente pueda ir a pasear y estar en la naturaleza sin tener que ir tan lejos, ¿verdad? Entonces poder tener esas experiencias. Em, y bueno, ya no nos dio chance, pero voy a... Esto volveremos a verlo en algún momento, un montón de spoiler, pero me gustaría poderles asignar esto. Sin embargo, estoy sintiendo que tal vez necesitamos bueno, voy a asignarlo y ahí reviso bien el cronograma para ver si en fin, si les doy una semana, una clase más, o sea, hacerlo el otro jueves en vez de el otro martes, cuando tienen que entregar, pero déjame nada más revisar el cronograma. Ok, ¿cuál es la idea de esta presentación? En grupos, los grupos son máximo 4 estudiantes, tienen que hacer una mini presentación analizando de forma comparativa 2 obras de arte, una obra que es impresionista y una obra que es postimpresionista, un poco como los que están conmigo ahora costarricenses les he pedido hacer con lo académico y lo vanguardista en Costa Rica, pues es parecido en este caso, solo que entre el impresionismo y el postimpresionismo. El jueves no tenemos clase sincrónica, sino que es una lección asincrónica para que ustedes se acerquen al postimpresionismo y puedan darse una mejor idea sobre eso. Y bueno, la idea es que ustedes pueden seleccionar libremente entre una obra, o sea, cualquier artista impresionista, cualquier artista post-impresionista, siempre y cuando reciben mi visto bueno o mi aprobación. Em, Se llevan a cabo las presentaciones en Zoom. Eh, Porfa, no vamos, o sea, quisiera que no se repitan obras, entonces si se acuerdan, en la parte superior del aula de mediación virtual está un enlace a, a una hoja de selección donde pueden anotar su selección de artistas y obras. Básicamente, la idea del objetivo de esta asignación es que ustedes puedan identificar y analizar las diferencias estilísticas y temáticas abordadas por estos dos pues, periodos o estilos que se puedan decir. Obviamente el postimpresionismo surge del impresionismo, así como les empecé a enseñar sobre surgiendo un poco de o sea, el neoimpresionismo surge del impresionismo. Tienen aproximadamente 12 a 15 minutos. Prefiero que hagan la presentación virtual, pero si necesitan grabar anteriormente, porfa, lo suben a otra plataforma. Y perdón que eso está donde no tenía que estar. Aquí, perdón por eso. Y se les recomienda utilizar fuentes confiables, museos, etcétera, como fuentes de museos y ese tipo de cosas. Que tienen que integrar al trabajo. Todo esto que está acá está en el programa, ¿ok? Entonces lo pueden ver en el programa, nada más lo estoy comentando ahora. Tienen que analizar, introducir cuáles son las 2 obras que van a analizar y dar una breve biografía de cada uno de los artistas. Luego, entrar en un análisis formal. Ahí les he creado una guía para hacer ese análisis. Está en el programa, pero les voy a juntar un PDF para que lo puedan tener ahí a mano para saber cómo se hace este análisis formal. Pero bueno, básicamente la expectativa es que describan la imagen, o sea, que se ve en la imagen, se haga un análisis formal de la obra, esas son una descripción de los componentes visuales, por ejemplo, la composición, o sea, cómo se organizan los elementos, la luz, el color, cómo se trabaja el espacio, la proporción, la perspectiva, todo ese tipo de cosas. Nuevamente, eso se encuentra en esta guía. Entonces, pues, si no están seguros cómo se hace eso, ahí esa guía les va a ayudar. Y ahí pueden decir también, integrar un análisis estilístico de la obra, o sea, cuáles son los rasgos característicos que identifica que pertenece la obra a el impresionismo o al postimpresionismo.
Y ahí también hacer un análisis luego temático, o sea, de qué se trata, cuál es el tema, cuál es el significado, cómo funciona, cuáles son los símbolos, etcétera. Y dentro de eso también, o acompañando esa parte también, un poco sobre el contexto histórico, o sea, qué sabemos del lugar y la época en que se crearon estas obras, qué estaba pasando, por ejemplo, un poco lo que les decía sobre el Moulin de la Galette, o sea, qué estaba pasando en ese contexto, pues estaban ubicando más personas trabajadores que estaban viviendo en una región que había sido agrícola, pero que ahora eso quedó como desplazado más para afuera por la expansión urbana, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que es como el contexto histórico. Conclusiones críticas, o sea, tomar la información que ustedes presentaron e interpretarla bajo sus propios criterios, qué se les vino a la mente, cuáles conexiones hicieron, o sea, toda una serie de preguntas que se podrían lanzar a partir de lo que ustedes comprendieron de la obra. Por ejemplo, también podrían considerar un análisis bajo un lente sociohistórico, o sea, los cambios sociohistóricos, o uno marxista, o sea, en relación a las clases sociales. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de conclusiones finales en torno a la obra. Esta es la parte donde le dedican un poco más la parte personal. Porfa, toda la obra que se incluya en la presentación, que vaya correctamente identificada, o sea, artista, título, técnica, año, dimensiones, colección, y si alguno de estos datos no fuera disponible, pues ahí indican, e incluir una bibliografía al final. Y ok, esto es nada más como unas anotaciones al final. Durante la presentación, ¿cuál es la idea que se debe tratar de resaltar las diferencias y las similitudes entre las dos obras? O sea, aclarando las características presentes entre los dos estilos. Si desean, pueden integrar otras obras de arte para profundizar en su análisis, aunque eso no es necesario. Toda obra, como ya les dije, perdón, eso se repite. Y pues mi sugerencia es siempre observar las imágenes con bastante tiempo, con bastante detención, para que puedan verdaderamente analizarlas a fondo, con detención, tomando apuntes de lo que ven, lo que piensan mientras están observando y siguiendo esa guía. Y eso sería, esta es la rúbrica que se encuentra en el programa también, entonces no voy a ahondar ahora porque ya estamos tardes. Entonces aquí, perdón por tantas dificultades hoy, pero verdaderamente el viento ha estado terrible y más bien afuera está la gente del ICE tratando de arreglar el asunto. Preguntas, dudas, comentarios, opiniones. Ahora yo les puedo confirmar, pero creo que de una vez voy a tomar la decisión ejecutiva de que en vez, se suponía que era para el 10, eh, no creo que haya ningún problema y lo pasamos para el 12. ¿Ok? Esto de la presentación, les doy 2 días más para que puedan cumplir con eso. Ahorita les explico si hay que, o sea, cómo nos ajustamos en el cronograma. Preguntas, dudas, comentarios, opiniones sobre la presentación, la asignación. ¿Estamos bien?